Dice, es Mateo, perdón, es Marcos 2:27. Gloria al Señor. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Las escrituras, no sé si el hermano las pudo poner en la pantalla, si no las voy a ir leyendo y a ver si puede colocar los versos para no estar hojeando, ¿verdad? Después para estarlos nada más enumerando, que se encuentra en Éxodo en el capítulo 20, verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Luego en el 31:12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Gloria a Dios. Hay mucha controversia acerca de cuál es el día de reposo, cuál es el día de descanso, cuál es el día que se debe adorar a Dios. Hay muchas preguntas: ¿por qué adoramos o por qué no nos reunimos un día domingo? Hemos leído, ¿verdad? Escrituras del Antiguo Testamento, y es un tema muy largo, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar algunos versos bien importantes que vamos a dejar que la palabra, ¿verdad?, nos enseñe, nos instruya, ya que la escritura, recuerden hermanos, se interpreta por sí misma. Amén. Nosotros sabemos que las sectas o doctrinas erróneas siempre tienen algún hombre o algún otro libro extra para poder interpretar la Biblia, pero no es así. Las escrituras se interpretan con las propias escrituras. Pero ¿por qué a veces no la entendemos? Porque poco leemos las escrituras, ¿sí? Pero gloria a Dios porque estamos aquí y estamos compartiendo la palabra del Señor, y pues vamos a introducirnos, ¿verdad? En la introducción esperamos que nuestras dudas, lo que hemos oído, lo que hemos leído, de lo que se habla, creamos por la palabra, ¿verdad? Les decía al principio que nos concentremos en lo que dicen las escrituras, especialmente, ¿verdad?, en ese cambio que existe siempre cuando Jesús de Nazaret toma el control completo, o que más bien entra el nuevo pacto, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que aún Jesucristo obedeciendo y sometiéndose a la ley, lo vemos, ¿verdad?, trayendo la gracia por medio de su sacrificio, no para libertinaje, sino para podernos acercar a Dios. Aún siendo pecadores, Jesucristo
por su sangre, por sus méritos, nos hace aceptos delante del Padre. Y esa es la confianza. Entonces, dice en la introducción, ahí en su guía, dice: las controversias de este mandamiento giran en torno a su interpretación. Tenemos aquí la relación trabajo y reposo, ¿verdad? Hay una relación entre trabajo y reposo o descanso. Dice, y al mismo tiempo la relación de Dios con Israel. Recordar esas dos cosas. Dice, la necesidad de un día de reposo después de 6 jornadas de trabajo es universal, pero el sábado es un presente de Dios para Israel. El mandamiento de santificar el sábado se comprende mejor cuando se conoce el propósito por el cual fue dado. Cualquier ley de Dios, cualquier mandamiento tiene un propósito, ¿verdad? Es dado con un propósito. A veces pensamos, ¿verdad? O caemos en solamente tradición, costumbre o religiosidad. Y a veces terminamos defendiendo algo que lo convertimos en una religión o parte de nuestra religión, pero realmente ese no era el propósito por el cual Dios lo dio al principio. Es importante entender, ¿verdad?, el contexto de cuando Dios da ese mandamiento o esa palabra, esa ordenanza o esa promesa. En este caso, ¿verdad?, vamos a ver cómo comienza el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo, verdad? Sabemos que es descansar, desistir, ¿verdad?, del trabajo. Lo vamos a ver cuando el Señor crea los cielos y la tierra, y el último día dice que cesa o descansa. No que Dios se cansó y dijo, ay, qué cansado estoy, ya me fatigué, ya es tiempo de descansar, sino que ahí terminó lo que iba a hacer. Eso quiere decir, y vamos a ver algunos versos, ¿verdad? Si puede ir buscando en Génesis 2, 2 y 3, ¿verdad? Mientras dice el sabbat o el sábado de la creación, ¿verdad? No que son dos diferentes, sino vamos a entender, ¿verdad?, cómo es que en la inocencia, cuando no había pecado, cómo Dios habla del sábado y cómo Él cesa, ¿verdad?, de la creación el séptimo día. Dice, el sabbat, Dios celebró el séptimo día después de la creación y bendijo este día y lo santificó. Ahí es donde dice Génesis capítulo 2. Sí, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Dice, aquí está la base del sábado institucional. Después vamos a ver qué significa institucional y legal, ¿verdad? Cuando Dios hablaba del sábado institucional, ¿verdad?, es muy diferente que el sábado legal cuando entra en la ley, cuando lo vemos en el libro del Éxodo o cuando lo vemos, ¿verdad?, en ese verso de Éxodo 28, ¿verdad?, que dice, acuérdate del día de reposo. Es muy, muy diferente el propósito y el por qué el Señor lo da, ¿verdad? Dice, y el sábado legal. Dice, el sábado legal no fue instituido aquí. Eso solo aconteció con la promulgación de la ley. El sustantivo sabbat, sábado, no aparece aquí en la creación. Surge por primera vez en el evento del maná, en Éxodo 16, 22 y 23. Estos dos versos, ¿verdad? Si usted puede leerlos ahí en el verso 22 y en el verso 23, ¿verdad? Dice, en el sexto día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron, el 23, y se lo hicieron saber,
Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ahí es la primera vez cuando aparece, ¿verdad?, el sábado legal. Nos juntamos, ¿verdad?, con la traducción y mis lentes. Pero ya vamos a mejorar eso, las dos cosas, los lentes y la gracias a Dios por esa traducción que tenemos, amén. De hecho es una de las mejores, hermanos, porque nos hace escudriñar, velar, ¿verdad? Pero ya nos acostumbramos a algo un poco más fácil. Gloria a Dios. Entonces, esta es la primera vez. Fíjense bien que no tiene nada que ver cuando él cesa o para. Y aquí vamos a ver algunos otros versículos, ¿verdad? Dice la Septuaginta emplea la palabra sabatón, sábado o semana, la misma usada en el Nuevo Testamento griego, ¿verdad? Es la misma. Dice en el punto 2, dice: Dios completó la creación en el séptimo día. Recuerde bien, estos versos que leímos fue cuando estaban ya en el desierto, y fue la primera vez que se habla del sábado de la ley, aunque todavía, ¿verdad? Todavía no lo entendía el pueblo de Israel, pero es allí la primera vez que se escucha en Éxodo 16. Dice: Dios completó su obra de la creación en el séptimo día. Dios descansó, o sea, cesó. Es el significado del verbo hebreo usado aquí, sabat, cesar, desistir, descansar. Después hay versículos, ¿verdad?, que ahí mismo en su guía está Génesis, está Job y está Ezequiel, y solamente se usan para comparar la misma escritura, el mismo verbo cesar, o el mismo tiempo parar o descansar, que es el mismo que se usó, ¿verdad?, en Génesis capítulo 2. Es el mismo que dice, donde dice: cesó Dios de su obra. O sea, no que se cansó, no que se fatigó, sino que cada uno de esos versículos, ¿no? Esos nos los vamos a adelantar, hermanos, lo que es Ezequiel, Job y Génesis, ¿verdad? Son solamente versículos para que nos demos cuenta que es el mismo verbo de descansar. Entonces está diciendo que Dios paró su obra, descansó de hacer lo que estaba haciendo, desistió, o sea, ya terminó. Dice: este descanso es sinónimo de cesar, de crear, indica la obra concluida. No se trata de ociosidad, pues Dios no para ni se cansa. Isaías 40:28. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra. No se cansa ni se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, nuestro Dios no se pudo haber cansado. Después vamos a ver otros versículos que Jesucristo cita en el Nuevo Testamento, que Dios trabaja y Él siempre está trabajando, ¿sí? O sea que vamos a ver eso. También Juan capítulo 5 y verso 17 corrobora esto. Dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. O sea, Él trabaja y yo también. Él está obrando, Dios sigue obrando. O sea, Dios no para, Él sigue siendo Dios y sigue obrando. Más sin embargo, esa obra cesó, ¿verdad? ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Para comprender, ¿verdad?, cómo es que vivieron los patriarcas, por ejemplo. Yo sé que hay mucho, ¿verdad?, mucho que indagar en esto, pero a veces por ahí se nos dice que el sábado se reconoció desde el principio, pero vamos a ver cuál era el propósito y cómo era la situación de Dios con Israel. Recuerden bien que se nos dice que se le dio por señal entre Dios y el pueblo de Israel. Nosotros somos salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, ¿verdad? O sea, a nosotros no se nos dio, pero eso lo vamos a entender más adelante por las escrituras. Por eso les decía que nos olvidemos, ¿verdad?, ¿verdad?,
de las congregaciones del séptimo día, porque en realidad eso tiene mucha influencia. Aún nosotros como cristianos, sus predicaciones, sus enseñanzas, cómo enseñan, cómo esparcen la doctrina del sábado, y vamos a darnos cuenta cuál es lo más importante o el propósito santo de Dios para su pueblo, para la iglesia, y para vivir con libertad, no en libertinaje, sino viviendo bajo la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Y disfrutando lo que Dios ha hecho para nosotros, y no a nosotros nos hizo para las obras, ¿verdad? Porque el día sábado pues no se hizo, ¿verdad? No nos hicimos nosotros para el sábado, o no nos hicimos para el día, sino el día se hizo para el hombre. Gloria al Señor. Disculpe que me quito los lentes y me los pongo, hermano, pero cuando me los pongo no lo veo a usted, y cuando me los pongo sí leo aquí, pero gloria al Señor. Mi esposa me los cambió ahorita, yo traía otros y me dio, ¿verdad? Pero yo creo que son iguales. Dice, la bendición de Dios sobre el séptimo día. Dice, Él bendijo y santificó el séptimo día como un reposo continuo. No se le olvide esto, continuidad, o sea, el plan de Dios, un reposo continuo. Está hablando de la creación, está hablando de cuando Él termina la obra, ¿verdad? Ahí todavía no entraba el pecado, o sea, había inocencia, ¿sí? Hay que captar bien eso, había inocencia, ¿verdad? Dice, en la dispensación de la inocencia, pero eso fue interrumpido por causa del pecado. Agustín de Hipona recuerda que no hubo tarde en el día séptimo y afirma que Dios lo santificó para que ese día permaneciere para siempre. Ahí habla un libro de él que se llama Confesiones, ¿verdad? Que estos hombres en los primeros siglos escribieron estos libros para mostrar, ¿verdad? Juntamente con algunos otros contemporáneos, de que el cristianismo, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento es la ley, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ahora en Cristo, es la ley para los hombres. Ellos escribieron, y por eso cita a estos personajes, porque era lo que escribían en ese tiempo. Dice, el sábado de la creación apunta al descanso de Dios al mundo entero en el fin de los tiempos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros conocemos lo que habla Hebreos. Si puede poner Hebreos capítulo 4 verso 9, que al final también vamos a estar leyendo el libro de Hebreos. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Recuérdese que todo es sombra, tipo y figura de lo que vendría, ¿sí? Siempre desde el tabernáculo, desde todas las que se le llaman cristofanías, ¿verdad? Si se le puede llamar así, manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, eran tipo figuras de lo que vendría, de lo que se consumiría un día en el sacrificio de Cristo y en la vida de Cristo, y ahora en la vida de la iglesia. El sábado institucional, ahora vamos a seguir hablando de ese sábado en el punto 2. Dice, desde la creación, dice, es el sábado para descanso de todos los pueblos. Es una cuestión moral que Dios estableció para la raza humana. El conmemorar la creación se convirtió en modelo y una forma natural para toda la raza humana. Es el orden natural de las cosas. Los campos necesitan de reposo, las máquinas necesitan parar para recibir mantenimiento, y así sucesivamente. Levíticos nos habla, ¿verdad? Ahí en el capítulo 25 verso 4, de que la tierra es necesario que descanse, y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holgazanería, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Fíjese, la tierra. ¿Cuántos cristianos agarran ese año, verdad? O sea, un año había que dejarla descansar.
¿Para qué la dejaba? ¿Cuál era el propósito? Para que luego produjese, amén, para que descansara y tomara fuerzas y vamos para allá. O sea, la misma tierra se dejaba reposar, dejaba descansar. ¿Por qué? Porque era necesario que descansara para que después fuese efectiva, para que cumpliera su propósito. Estoy dando mala interpretación, ¿verdad? Los voy a dejar mejor que leemos, ¿verdad? Ya no voy a leer yo. Gloria a Dios. Dice, el sábado institucional, por lo tanto, no se refiere al séptimo día de la semana. Puede ser cualquier día o un periodo de descanso. Otra vez Hebreos capítulo 4 verso 8, ¿verdad? Cuando habla de Josué, habla, ¿verdad?, acerca de que el reposo, hermano, está hablando de Jesús, está hablando del tiempo, de la dispensación, de cuando entraba la gracia, de cuando venía el perdón de pecados. O sea, el propósito desde el principio, o sea, Dios cesó ahí su obra, terminó su obra, pero dio reposo. O sea, dio reposo. Y vamos a, ahorita que vamos a ir leyendo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los patriarcas, ellos nunca, no hay en ninguna parte en la escritura que ellos hayan guardado el sábado. Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob tampoco guardaron el sábado. Ahora, vamos a aprender también, ¿verdad?, que no estamos defendiendo el domingo, porque a veces como cristianos nos pegamos a defender el día domingo y no sabemos ni siquiera dónde dice o por qué lo hacemos. Más sin embargo, la escritura nos da un motivo por qué hacerlo, ¿verdad? Una seguridad por qué hacerlo. Y también sentirnos libres de que no estamos violando un mandamiento o estamos quebrantando algo, ¿verdad?, que no era ese su propósito. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice que no era, el primero no era un mandamiento. El sábado institucional, o sea, al principio dice, el séptimo día de la creación no era mandamiento, pero revela la necesidad natural del descanso de toda la naturaleza. El reposo nocturno de cada día no es suficiente para, dice, no es suficiente para eso. Dios bendijo y santificó este día no solamente para conmemorar la obra de la creación, sino para que en ese día todos cesaran el trabajo y así descansaran física y mentalmente para ofrecer su culto de adoración a Dios. Y hasta la fecha, hermanos, a veces como cristianos no nos damos cuenta de esta gran bendición, del propósito. El propósito con el por qué se debe descansar un día. Nosotros casi siempre usamos el día para descansar nosotros, o más bien nos cansamos nosotros. Pero ellos y nosotros vemos, ¿verdad?, la práctica que aún todavía los judíos la practican, era prepararse desde un día antes. Pues el día de reposo entraba desde, bueno, ya hablando del día de reposo, ¿verdad?, legal o de la ley, pero vemos que Dios lo hizo con el propósito de que el hombre renovara sus fuerzas. O sea, quiere decir que a Dios le agrada que uno le dé lo mejor, ¿verdad? O sea, lo más seguro que Dios nos ama cuando nos estamos durmiendo, venimos todos fatigados, cansados, pero realmente vemos que es una bendición que nos da el descanso. Su misericordia es nueva cada mañana y quisiera que le diéramos, pues, el mejor aplauso, ¿verdad?, la mejor adoración, que nuestra mente, por eso siempre dice, de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ¿sí? Entonces, por eso vemos, ¿por qué? Porque es lo mejor que tenemos. La mente está más lista, no tiene tanta carga, de tal manera que es cuando le entregamos lo mejor a Dios. Dice en el inciso 3, dice, los patriarcas no guardaron el sábado, hablando del sábado institucional, claro. El libro de Génesis no menciona que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob observaron el sábado,
Según Justino mártir, Abraham y sus descendientes hasta el Sinaí agradaron a Dios sin el sábado. Diálogo con Trifón es un libro, ¿verdad? Que es un diálogo de este Justino Martín con un judío, ¿verdad? Otra vez tratando o enseñando que las escrituras, o sea, el Nuevo Testamento y la muerte de Cristo son la enseñanza, la ley para el cristiano. Y por eso cita ahí Ireneo de León, ¿verdad? Dice que Abraham sin circuncisión y sin observancia del sábado creyó en Dios y le fue imputada la justicia y fue llamado amigo de Dios. Este también es un libro contra las herejías, ¿verdad? Es una porción, ¿verdad? De un texto que enseñaba en este libro. Entonces vemos que Abraham, por ejemplo, no guardó el sábado y aún sin circuncidarse se le fue conocido como un hombre de fe y también amigo de Dios. Entonces aquí entendemos ya que hay un propósito, pero cuando ligamos todo, juntamos todo y lo acomodamos para que diga lo que uno quiere decir o exprese lo que uno quiere, realmente vemos que se forza la palabra y al último terminamos con una religión defendiendo algo de Dios, algo bueno, algo bonito, pero que realmente nunca se puede igualar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas importantes, bonitas, que nos han traído bendición, buenas enseñanzas, pero no se comparan, ¿verdad?, con el amor de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y nada debe quitar ni opacar, hermanos, el nombre de Cristo, su gracia salvadora, su perdón, ¿verdad?, sobre nuestras vidas y sobre todo la seguridad de vivir en libertad en Cristo todos los días que el Señor nos deje en esta tierra. Amén. No sé si está bien atento o no me está entendiendo bien, ¿verdad? Pero sí nos estamos gozando, ¿no? Gloria al Señor. Ahora sí vamos a hablar del sábado legal. Se le dice así por causa de la ley, sábado de la ley, o el que se distingue, ¿verdad?, ya al que está en el decálogo y que empieza hablando desde Éxodo capítulo 16, cuando van a buscar el maná. Dice: significado: es el séptimo día de la semana en el calendario judío, marcado para reposo y adoración. ¿Para qué fue el sábado? Para reposo y adoración. Dice: fue introducido en el mundo por la ley y es sábado legal dado a los israelitas en el Sinaí. Ningún otro pueblo en la historia recibió la orden para guardar este día. Es exclusividad de Israel. Ese sí, póngamelo por favor, hermano. Éxodo 31, 13 al 17. Y los hermanos ahí lo van leyendo, lo van interpretando. Gloria al Señor. Denle más adelante hasta el 17. Gracias. Denle, hermano, 15. Gracias. El 17 y último. Amén. Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios, una señal perpetua. Amén. Para el pueblo de Israel. O sea, nosotros nunca oímos de eso, nunca se nos instruyó. Por eso es tan difícil entender ahora dejar a Jesús para guardar un día. El sábado y la circuncisión son las dos señales distintivas del pueblo judío. Dice: a lo largo de los siglos.
¿verdad? Eso está en Génesis en el capítulo 17, verso 11, ¿verdad? Recordamos que es un distintivo, hermano, del pueblo de Israel. De hecho, recuerdan que cuando algún otro pueblo se unía o algún extranjero llegaba, era necesario que se circuncidase, ¿verdad?, la persona para poder entrar al templo, para poder participar de las bendiciones del Dios de Israel. Eso era un requisito. Y también, ¿verdad?, que no violaren el día de reposo, que era el día sábado. Ahora, el sábado del decálogo, dice la expresión acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, ¿verdad? Es el verso que leíamos. Dice acuérdate del día de reposo. Se refiere a una reminiscencia histórica o recordatorio o memoria histórica. Eso quiere decir esa palabrota que ven ustedes ahí, ¿verdad? Es como un acontecimiento, un recordatorio, un memorial histórico para ellos, ¿verdad? Y sin duda alguna, Israel ya conocía el sábado en esa ocasión. Sí, o sea, sin lugar a duda, él ya conocía, él ya conocía el sábado en esa ocasión. Dice, mas parece no ser referencia al sábado de la creación. Es allí donde es importante saber a cuál se refiere, a qué se está refiriendo, si es a cuando el Señor cesa de sus obras, o es cuando el Señor termina la obra, o es cuando está dando la ley de Moisés, o la ley, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Dice, el cual aparece en la promulgación de la ley en Éxodo 20:11. Si puede poner Éxodo 20:11. Sin embargo, esa reminiscencia o recordatorio, ¿verdad?, no reaparece en Deuteronomio 5 del 12 al 15. Ese sí se lo voy a buscar aquí. Deuteronomio capítulo 5, si quiere buscar en su Biblia o quiere leerlo ahí. 5:12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dice también, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, ¿verdad? Vemos la diferencia entre el primero, ¿verdad?, institucional y el de la ley, el de la ley mosaica o en el libro del Éxodo o el Decálogo. Se trata con certeza del sábado que el pueblo no tomó en serio en el desierto. Ya leímos el Éxodo 16:22. Ahora en el propósito, ¿verdad?, o el por qué, vamos a leerlo en el verso, ahí en el inciso 3, que dice propósito. Dice, la institución del sábado legal en el Decálogo tenía un propósito doble: social y espiritual. Cesar los trabajos cada 6 días de labor era dar descanso a los seres humanos y a los animales y dedicar un día para adoración a Dios. Es un memorial de la liberación de Egipto, ¿verdad? Por eso les dices, eso significa, guardan el día y se van a acordar cómo Dios los perdonó, los sacó y pues ustedes fueron extranjeros
y no van a faltar, no van a violar el día de reposo. Dice, 2 veces es dicho que el sábado es una señal distintiva entre Dios y la nación de Israel. O sea, era un pacto, una señal para el pueblo de Israel. Es bien, bien exclusivo para el pueblo de Israel lo que es este sábado legal, ¿verdad? Entonces entendemos también que era un propósito doble, social y espiritual. Por ejemplo, nosotros nos reunimos el domingo, pero si se fija a qué horas uno se va a dormir, y al otro día al Señor, ¿qué le ofrece? Cansancio. Uno le viene dando al Señor lo último. Ellos lo hacían para que el hombre descansara. La hermana no cocinaba, desde la tarde no cocinaba, no se lavaba, no se hacía nada. ¿Por qué? Para que al otro día tuvieran fuerzas y no tuvieran pretextos para no ir a la sinagoga o al templo. Por eso cumplía 2 propósitos, como lo sigue cumpliendo hoy, sin importar si nos reunimos cualquier otro día que se descansa. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos? Y decimos, bueno, entonces quiere decir que si no tiene sentido guardar el sábado ni el domingo, a Dios no le interesa. Dios le interesa a usted y le intereso yo. Todo lo que Él ha hecho es para que nosotros seamos beneficiados y nos acerquemos mejor a Él. Por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, mire, cuando yo siempre me recuerdo de esto, en la noche, los sábados, por ejemplo, el sábado, si uno quiere levantarse temprano, orar un rato, venirse a la oración, pues el sábado, hermano, es necesario dormirse uno tempranito, ¿no? O no andar uno en ninguna otra cosa. Pero a veces el sábado es el día ¿verdad? Del ir, del venir, y llega a las 2, 3 de la mañana o a las 12, está cansado, se pone a ver televisión, hermano, y al otro día en la mañana no se puede levantar. ¿Y qué viene haciendo? En el día del Señor le viene ofreciendo uno puros bostezos. Y era lo que el pueblo de Israel era cuidadoso en eso. En la noche se reunían, desde el viernes por la tarde caía el sol, se reunían y la mujer ya había preparado la comida desde temprano. Todo el mundo llegaba y ahí el papá miraba a los ojos al hijo mayor, al hijo más mediano, y a todos, y a la esposa. Y ahí la esposa no lavaba platos, ni el esposo lo mandaban a tirar la basura ese día. Ya se quedaban ahí como familia y empezaban a compartir ellos y hacían la primera oración, y era un tiempo que le dedicaban al Dios viviente. Era un tiempo especial. No prendía nada. Bueno, en ese tiempo no había televisión, ¿verdad? Mucho menos redes sociales, sino que lo dedicaban a la familia. Lo dedicaban a la familia y se preparaban para el otro día igual. No se prendía fuego tampoco, ni se cocinaba, no se prendía licuadora, no se prendía nada. Ya estaba todo listo para honrar a Dios y dedicarse el uno al otro. Oraban juntos, recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto, hablaban del Dios del cielo. Me imagino que siempre citaban Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Y la familia se dormía y se levantaban y seguían en sus preparativos, y luego todos se iban a la sinagoga o al templo y pasaban juntos ese día. Regresaban de la misma manera, comían algo que ya tenían, se lo comían frío como fuera, porque Dios era más importante en medio de su reunión. Ese era el propósito por el cual el pueblo se reunía, y era en parte un acto social, pero también era un acto espiritual. Y me pregunto yo, nos preguntamos, ¿encajará nuestras vidas hoy? En este tiempo tan rápido que llevamos, pudiéramos hacer un poco de meditación, ¿no? ¿Qué tanta fuerza le estoy dando al Señor? O sea, después de los 6 días, ya párale, bájale. Suelta tu mula, suelta tu burro que vaya a comer, suelta tu máquina, págala. Aún la máquina necesita, ¿verdad? Y tú también necesitas fuerzas nuevas. ¿Por qué los hermanos el domingo en la mañana casi no pueden venir? Bueno, vamos, ya voy a salir, ¿verdad?
¿Por qué no vienen a la oración? Porque el diablo se los acabó. Dice, no, hermano, el diablo era mi trabajo. Sí, no es pecado trabajar así. No es pecado que trabaje de noche, vamos a ver por qué. Pero cuando nos dedicamos, hermano, se nos olvida el propósito. Ni uno disfruta, ni uno se goza. Más sin embargo, es una buena enseñanza, ¿verdad? Una buena aplicación. No me mire así. Gloria a Dios. Un precepto ceremonial en el cuarto. El sacerdote en el templo. Dice, el Señor Jesucristo dijo más de una vez que la observancia del sábado es un precepto ceremonial. Él colocó el cuarto mandamiento en la misma categoría de los panes de la proposición en Mateo capítulo 12, verso 2 y 4. 2 al 4. Gloria a Dios. Tres y 4. Amén. Está hablando de cuando David entró a la casa de Dios, ¿verdad? Y se comió los panes de la proposición. Dice, vea también a lo que Jesús se refería cuando habló acerca de este ritual mencionado en Éxodo 29:33, ¿verdad? Esto no lo vamos a leer, aquí da una explicación, ¿verdad? Acerca de cuando entra David y viene al templo y Saúl lo está persiguiendo, y vemos que él toma esos panes de la proposición, y lo que quiere decir es que Jesús los consideró igual, o sea, tanto los panes como el día. O sea, dijo igualmente que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, ¿verdad? Mateo capítulo 12 y el verso 5. Si lo puede ir leyendo ahí. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Verdad? Después dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí en el verso 6. Dice, al paso que no existe concesión para preceptos morales, ¿verdad? Dice, la circuncisión en el sábado, si el octavo día de la circuncisión del niño coincide con un sábado, ella tiene que ser hecha en el sábado, ni antes ni después. Así Jesús una vez más declara el cuarto mandamiento como precepto ceremonial y coloca la circuncisión por encima del sábado. Ahí es cuando habla acerca de que, por ejemplo, si un niño nacía y le tocaba ir a circuncidarse el octavo día y le tocaba en sábado, lo tenían que hacer. O sea, lo tenían que llevar a cabo, y ellos mismos, ¿verdad? Les dice, ustedes mismos profanan el sábado, porque los fariseos y los escribas pues argumentaban, ¿verdad?, que Jesús sanaba en un día de reposo. Ahí en Juan capítulo 7 y en el verso 22 en adelante, verso 21 y adelante dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Si vemos que esa situación estaba desde el principio, desde el tiempo de Jesús. O sea, cuando hay muchos versículos, ¿verdad?, que vemos que se molestaban, el dirigente de la sinagoga, los fariseos se molestaban porque en el día de reposo Jesús sanaba o perdonaba pecados. Y dicen, bueno, ¿por qué no lo sanas otro día? Pero hoy no. Y después el Señor dice que en el día de reposo se puede hacer el bien, y es lo que queremos aprender hoy en este día. Dice el Señor del sábado, o sea, Jesús es el Señor del sábado y del domingo y de todos los días, y de nosotros también, Jesucristo. Dice, el sábado y la tradición de los ancianos. Los 4 evangelios registran los conflictos entre Jesús y los fariseos sobre la interpretación del sábado. La tradición de los ancianos creó 39 prohibiciones concernientes al sábado. Imagínense, 39 prohibiciones, o sea, que te prohibían. Entonces, pero el Señor Jesús dijo que es lícito hacer bien en el día sábado. Muchas de las veces nosotros somos muy buenos para la crítica de las religiones o de la gente que tiene, ¿verdad?, de alguna manera asiste a alguna secta o alguna falsa doctrina, y sabemos mucho, por ejemplo, de todo lo que está equivocado, pero casi pocas veces le enseñamos lo bueno. Sí, entonces Jesús, si se fija, Jesús no se paraba para criticarlos o para condenarlos, sino que Él se detenía para enseñarles el bien. Con eso que aprendiéramos hoy, ¿no? O sea, Él se detenía, o sea, para enseñarles el bien. O sea, a la gente, hermano, que ya tiene su idea, miren, meditando en esto, y que Dios nos libre de esto. ¿Ustedes creen que los rabinos, por ejemplo, Anás, Caifás, todos aquellos sacerdotes que había en el tiempo que crucificaron a Jesús, ustedes creen que todos sabían o entendían lo que estaban haciendo? Muchos de ellos estaban bien seguros y pensaban que ellos estaban bien. Ellos pensaban que estaban bien, hermano. O sea, lo que hicieron no era cualquier cosa. Muchos de ellos lo hicieron frívolamente, porque lo hicieron con alevosía y ventaja. Ellos sabían lo que sucedía, pero muchos de ellos lo hicieron con un corazón pensando que estaban haciéndole un favor a Dios y que le estaban haciendo un favor al pueblo de Dios. Entonces, miren, nosotros estamos en la verdad, estamos en Cristo, pero muchas de las veces uno se debe cuidar de esto. Se debe uno de cuidar de esto. ¿Por qué? Porque a veces uno puede, hermano, fíjese ellos cómo se le fueron con la ley, tenían el pueblo de Israel, judíos, rabinos. Sí, podemos argumentar, no tenían el Espíritu de Dios, podemos argumentar muchas cosas, pero muchos de ellos, hermano, lo hicieron con un buen corazón, pero al final se fueron en todo eso. Entonces, muchas veces la gente piensa que está en lo correcto, pero ¿qué hizo Jesús? A mí lo que me llama la atención fue que Jesús empezó a hacer el bien. No les dijo, miren, saquen el rollo y yo saco el mío y vamos a ver quién aquí. Él empezó haciendo el bien. Era para que a Nicodemo le hubiera dicho, mira, tú que eres maestro ni sabes nada, y luego vienes de noche, te avergüenzas de tu secta, te avergüenzas. Le dijo, no, Nicodemo, tú necesitas nacer otra vez. Le dio la palabra que necesitaba, le hizo bien. Entonces, ¿por qué estamos estudiando estas cosas, hermanos? Para aprender cómo Jesús reaccionó, cómo enseñó, y también para que Dios nos libre de caer en una trampa, porque es una trampa del diablo, para dañarnos o dañar a los demás, o quedarnos solamente con una tradición de hombres.
Mateo Mire, vamos a leer unos ejemplos en Marcos capítulo 3. Verso 1. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice que ellos callaban. ¿Sí? Hermano, no les sacó ni su ley, ni los 39 prohibiciones, ni se metió en un lugar donde no se tenía que meter. O sea, les dijo: miren, contéstenme esta. En el día de reposo, ¿es bueno hacer lo bueno o hacer lo malo? Pues se quedaron quietos como usted y yo, ¿verdad? ¿Qué pudiendo responder? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hermano, verdad? De aquí en adelante, ¿cómo vamos a atender a la gente que no cree como nosotros? Mostrando el bien, no haciendo buenas obras como para ser, ¿verdad?, visto por los hombres, sino haciendo lo correcto. Eso es lo que tiene más peso y lo que habla mejor. Eso es lo que Jesús, hermano, hizo. Y hay varios ejemplos, ¿verdad? El Señor sana a este hombre y ellos se molestaron, se enojaron. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 13, (13:10). Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor enseñó a sus mismos discípulos, lo vieron. En Hechos dice, ¿verdad?, que Él anduvo haciendo el bien y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, Jesucristo en el inciso 2 dice: Jesús es el Señor del sábado. En Marcos capítulo 2 verso 28. Dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre, ¿verdad?, es solamente se le da a Cristo
El sábado vino de Dios y solamente Él tiene autoridad sobre esta institución. Entonces no hay otro en el universo investido de tamaña autoridad sino el Hijo de Dios. La expresión el Hijo del Hombre en singular es título mesiánico, no es usual o común en las demás personas. Está claro que Jesús se refería a Él mismo. Jesús dijo que los seres humanos no fueron creados para observar el sábado, sino que el sábado fue creado para el beneficio de ellos. Amén. Entonces, eso es lo que sucede cuando dejamos que un mandamiento o alguna ordenanza o algo que es parte del culto se venga a convertir en nuestra religión. Por ejemplo, podemos ver, ¿verdad?, que en estos días hay gente que defiende más y ama más un día que lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es ahí donde todo cae en el hacer el bien o el hacer el mal. El árbol se conoce por sus frutos. Ahora, día del culto cristiano. Dice, el primer culto cristiano se llevó a cabo en domingo y de la misma forma el segundo. Vamos a mirarlo en Juan, si lo puede poner ahí, Vicente, como que lo vamos a leer en esta versión, Juan 20. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ¿verdad? Entonces, las 2 primeras semanas vemos que tocaron en el día que resucitó el Señor y en un día domingo, en el primer día de la semana. Ahora, ¿esto quiere decir que debemos defender el domingo? No. O sea, nosotros no podemos defender el domingo. Nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Nosotros entramos en el reposo de Cristo, y es allí cuando ahora el Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? También en Marcos 16, ahí está la encomienda. Dice, el día del Señor fue instituido como el día de culto, sin decreto y norma legal. Es bien importante entender eso. Dice, por los primeros cristianos desde los tiempos apostólicos. Hechos capítulo 20. Y verso 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, en un domingo. O sea que se reunían en un domingo por alguna razón, ¿verdad? Después no hay una claridad, no hay ninguna ordenanza, no hay ningún mandamiento, pero
según la secuela de las reuniones, se siguieron reuniendo en el día domingo, en el primer día de la semana. Entonces, nosotros nos reunimos porque pues nosotros nos podemos reunir cualquier día. Hoy es miércoles y este es el día que hizo el Señor, pero no es más importante que el día domingo, no es más importante que el día sábado. Cristo es más importante y es Señor de nosotros y es Señor de todos los días. Amén. Así de que, gloria al Señor, pues ya van a ser casi las 9. Gracias por su paciencia, hermanos. ¿Verdad que dice, es el sábado cristiano, el sábado legal y todo? Dice, el sistema mosaico fueron clavados en la cruz. Colosenses, ¿verdad? En el capítulo 2, versos 16 y 17, dice, fueron revocados y anulados. O sea, en Cristo se cumplió la ley, ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Ya no por días. Mira, vamos a leer un versículo que me parece que está cuando habla acerca de los días, parece que es el 2 Corintios 3, es el último verso que vamos a leer. 2 Corintios capítulo 3. O verso 7 dice, del 7 al 11 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, y el que permanece, hermano, es la gracia, es Cristo. Amén. Entonces, conclusión, la palabra profética anunciaba el fin del sábado legal, ¿verdad? Dice, eso se cumplió con la llegada del nuevo pacto. Exigir la observancia del sábado como condición para la salvación no es cristianismo ni enseñanza bíblica. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta tarde pues podemos aprender, hermanos, que Cristo lo llena todo. El por qué estamos aquí, el por qué vivimos, el por qué nos movemos, es por causa del Hijo de Dios, Cristo, y todo lo demás, ¿verdad? Lo tenemos por añadidura. De tal manera que las cosas que Él hizo, lo creado por Él, lo hecho por Él, son añadiduras, bendiciones para nosotros. Más sin embargo, en nada se compara con su salvación, su perdón de pecados y el vivir por gracia. Amén. Entonces, para cuando encuentre a alguien del sábado o del séptimo día, mostrémosle a Cristo haciendo el bien. ¿Sí? Si no aprendemos otra cosa, nomás acuérdese bien, cuando miremos a alguien que es un testigo de Jehová, un mormón, mostrémosle el bien. Y el bien es Cristo. Cristo lo mostró a Dios. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, ya sé qué le voy a decir a este mormón. Ya sé, le voy a hablar de Smith, le voy a decir de José Smith. Él necesita ver algo de Dios en nosotros. Amén. Entonces, en esta hora pues damos gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor porque Dios nos ha ayudado. Bueno, nos estamos acoplando
con los lentes, ¿verdad? Soy un poco lento ahora con mis lentes y sin lentes, y a veces me rehúso, pero a lo mejor está bien, ¿verdad? Para ir leyendo un poco más despacio y no correr mucho. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer una oración y luego vamos a orar por las peticiones.